aunque haya repetición electoral. Mira, yo trabajo con María Guardiola y acompaño a María Guardiola. En teoría, la misión del director de comunicación de un político, director de comunicación, de estrategia, de mensaje político, community manager, como se le quiera llamar, es solucionar problemas para ese político y no creárselos. Además, si ese director de comunicación quiere ejercer algún tipo de función de Rasputín entre bambalinas, debe permanecer entre bambalinas, porque si tiene una sobreexposición, pierde el poder de jefe en la sombra o director de estratega en la sombra. Por eso era llamativo que el director de campaña, doña María Guardiola, a la vez que ejercía sus funciones como DIRCOM, ejercía como tertuliano en La Sexta, sin que La Sexta además le presentara como director de campaña de doña María Guardiola. Mira, sobre María Guardiola no hay nada de tacticismo, es ella en sí mismo, la verdad con patas. Yo no eso digo, es María Guardiola, una mujer de principios Santiago, y de palabra. Santiago, yo no hay marketing electoral, no hay nada. No tengo dudas, yo no voy a poner... La estrategia propuesta por el señor Martínez Vares, que había aceptado la señora Guardiola, era que el Partido Popular debía alejarse todo lo posible del partido político Vox, fomentar una repetición de elecciones en las que apareciera Vox como culpable de esa repetición electoral, y se supone que esa estrategia le permitiría a la señora Guardiola lograr la mayoría absoluta que había logrado la señora Díaz Ayuso. Yendo a elecciones de nuevo si nadie le da una solución posible. Va a ir a elecciones de nuevo y ¿sabes lo que va a pasar? Que se va a ir a la mayoría absoluta. Sí, señor, eso es lo que va a ocurrir. Eso sí, era un poco extraño ver al señor Martínez Vares queriendo convertir a la señora Guardiola en una especie de Díaz Ayuso extremeña, cuando el señor Martínez Vares había sido uno de los tertulianos que más había atacado a la señora Díaz Ayuso cuando la guerra entre el señor Casado y la señora Díaz Ayuso, en la que Martínez Vares estaba con Casado. Yo creo que el relato hoy del presidente del Partido Popular ha sido un relato lógico. Yo tengo la constancia y la certeza de que a Pablo Casado ayer ningún dirigente del Partido Popular le pidió la cabeza de Teodoro García Egea. Y lo que tengo más claro es que Teodoro García Egea no va a caer. ¿Secretario general del PP o exsecretario general del PP hasta ahora? He tomado esta tarde una de las decisiones más difíciles como militante del Partido Popular. 20 años llevo militando en el Partido Popular y he decidido dejar el cargo. Sobre otro de los asuntos que habéis hablado, el Congreso Extraordinario del Partido Popular, yo sinceramente no lo veo. El Partido Popular apela en primer lugar al diálogo. El diálogo tiene que marcar la hoja de ruta a partir de ahora y siempre, para que se celebre cuanto antes un congreso extraordinario. Y desde luego yo apoyo y solicito que haya un congreso extraordinario del Partido Popular. El problema es que una vez el señor Martínez Vares fue señalado como el jefe de la estrategia de la señora Guardiola, periodistas como el señor Jiménez Los Santos en el radio le atacaron duramente. Resulta que su jefe de prensa, el Numen, el teórico, el Iván Redondo Cuadrado, es Martínez Vares, que es un chico de La Sexta que escribe en el plural. ¿Pero qué le va a decir? Pues que el PP es malo, pero que ella en el PP tiene que hacer todo lo posible para sabotear cualquier cosa que sea el triunfo de la derecha, pero es natural. Con este tío de extrema izquierda como pensador. El señor Martínez Vares respondió con un artículo educado en elplural.com, pero su hijo, que además ejerce como community manager de la señora Guardiola, publicó unos tweets no del todo amables hacia el señor Jiménez Los Santos. Naturalmente eso no pasó desapercibido y al poco tiempo en OK Diario había una nota sobre lo que había hecho el hijo del señor Martínez Vares. No sabemos si fue OK Diario quien cayó en la cuenta o fue gente del entorno de Vox quien le hizo caer en la cuenta. En ese momento el señor Martínez Vares decidió dejarse llevar por su lado más chungo, cogió el teléfono y llamó a ese entorno que había filtrado la noticia a amenazarles, a decir que consideraba al señor Santiago Abascal el culpable de esa filtración y que a partir de ahora iba a por él. Cuando atacan a mi hijo y a mi padre, cruzan líneas. Y cuando cruzan líneas te aseguro que Santiago Abascal se va a arrepentir. Se va a arrepentir. Le puedes enseñar las muescas que tengo en el revólver. Tengo unas pocas. Todo el caso Mercasevilla, el caso ERE, y ahora voy a por él. A por él. A partir de hoy no tengo otra obsesión en mi vida que acabar con Vox. No tengo otra. Y recuerda, soy muy bueno haciendo lo que hago. Soy muy bueno haciendo lo que hago. Impacta la expresión "tengo muchas muescas en mi pistola", porque eso quiere decir que el señor Martínez Vares se atribuye a haber acabado con personas. Supongo que se refiere como políticos o por imagen. El problema es que el señor Martínez Vares no sabía que esas amenazas también estaban siendo grabadas. Y esa persona a la que estaba transmitiendo esa amenaza tuvo a bien o a mal filtrar ese audio a OK Diario.
Al poco tiempo ese audio fue difundido y el señor Martínez Vares dimitió o fue dimitido. En Extremadura, la popular María Guardiola ha bajado el tono. Asegura ahora que lo que busca es un gobierno con respeto a los de Abascal. Su asesor, Santiago Martínez Vares, ha dimitido tras filtrarse un audio contra Vox y la baronesa extremeña ha suspendido la Junta Directiva Autonómica prevista para el martes en Mérida. Y el que más parecía contento con todo este asunto era don Federico Jiménez Los Santos. Es verdaderamente pasmoso lo que alguien que nunca ha pintado nada en la política, que nunca ha sido nada, que no es nada, excepto una excrecencia montada por Teodoro, que me da a mí que debe ser el que ha filtrado el audio que condena al comisario soviético este que tenía, el Martínez Vares. El otro día me publicaba en el Plural de Sopena. El Plural de Sopena, no me nombres, ya bastante me insultan todos los días. Esta gentuza. Este Martínez Vares tiene importancia, porque uno cuando tiene de jefe de prensa, es decir, a la persona con la que está todo el día. Mira, yo trabajo con María Guardiola y acompaño a María Guardiola. Una especie de psicópata de extrema izquierda que dice que su obsesión es terminar con Vox, delira. Dice que él tiene muchas muescas en su revólver, que él ha sacado los ERE, que ha hecho, yo qué sé cuántas cosas ha hecho, no ha hecho nada de esto. Este tío es un mindundi de la nada. Simplemente, pues es un comunista. Es un comunista que estaba en Zoido porque como su papá era del Constitucional y Zoido siempre ha sido el clásico merluzo de derechas, con todo respeto para la merluza y para Zoido, claro, que con tal de que suenen los apellidos los colocan, luego te colocan a merluzos pues de este género. Lo cierto es que no es la primera vez que un director de comunicación es pillado en algún tipo de amenazas. Recordemos que el señor Toni Bolaño fue durante mucho tiempo el jefe de prensa del PSC y el director de comunicación del señor José Montilla cuando era presidente de la Generalitat. En un momento determinado, la Generalitat se molestó con algunas publicaciones que publicaba el periódico La Vanguardia y en especial las que hacía su redactor, el señor Barbeta. Y en un momento determinado, el señor Bolaño cogió el teléfono para amenazar al señor Barbeta. Según publicó este en La Vanguardia, el señor Bolaño le dijo: "No voy a parar hasta joderte". En esa época no había audios, pero el propio Barbeta lo contó en su siguiente número de La Vanguardia. En aquel momento el señor Yerma Bel era miembro del PSC, pero cuando el señor Yerma rompió con el PSC y se volvió independentista, un día que coincidió con el señor Toni Bolaños en el plató de Espejo Público, no dudó en recordarle tan feliz anécdota. Señor Bolaño, de amenazas usted es una persona caracterizada para hablar. Siendo jefe de prensa del presidente Montilla, llamó a un periodista a decirle: te juro que no voy a parar hasta joderte. Toni Bolaño, por favor. Bueno, yo al menos no he cambiado de posición porque no fui ministro en el gobierno de Zapatero. Cuando intentaba ser ministro en el gobierno de Zapatero de Economía y no pudo serlo, y entonces abandonó el PSC y se convirtió a la causa independentista, que ya me parece bien, hombre, es una cuestión de principios. Y si no los cambia, si no le gustan, los cambia. Nunca he llamado a nadie para decirle: te juro que no voy a parar hasta joderte. A ver, es que estamos hablando de un señor que era un mercenario, no un periodista, pero bueno, siquiera hagamos un debate sobre eso. En aquella ocasión el señor Bolaño, más que resolver problemas al señor Montilla, se los creó, por lo cual tuvo que acabar abandonando el cargo, de dejar su carrera como DIRCOM y centrarse en la carrera como tertuliano y polemista, a lo que se ha dedicado desde entonces. Y oye, y si hay algún medio de comunicación que no está de acuerdo en que el señor Sánchez sea el secretario general, pues bueno, pues que de entrada que se afilien al PSOE y que participen en el Partido Socialista. Otro que pasó algo muy parecido fue don Miguel Ángel Rodríguez, que fue durante muchos años el DIRCOM principal de don José María Aznar López, y cuando el señor Aznar llega al poder en 1996, es ascendido a secretario de Estado de Comunicación. Una etapa en la que el gobierno estaba muy interesado en crear una plataforma alternativa a la del Grupo Prisa, la de Sogecable, la de Canal Plus, que iba a llamarse Vía Digital. Y, según el relato del gobierno, el magnate don Antonio Asensio, que tenía los derechos del Real Madrid y del FC Barcelona, traicionó a Vía Digital para irse con Canal Plus. Fue en ese momento cuando don Miguel Ángel Rodríguez, aparte de pelearse con el señor Asensio por teléfono, llamó a varios periodistas del señor Asensio a decirles que su jefe era un gángster, iba a ir a por él y si podía iba a meterlo en la cárcel. Hubo una llamada el mismo día 24 de diciembre en la cual se me dijo que me atendiera a las consecuencias y posteriormente pues recibí
recibió sendas llamadas José Oneto y Jesús Hermida diciendo que efectivamente por haber llegado a un acuerdo que ellos llegado, pues que iba a ser el diplomático del PP y que iba a acabar en la prisión. ¿Es un vicepresidente? No está en estos momentos. Occidente no es gobierno. No és govern? No. Ahora está en la Moncloa. Però seu a les taules del Consell de Ministres? Ja és massa, ¿no? Sí. Diu el senyor Miguel Ángel Rodríguez. No sé. Lo curioso es que esa amenaza se produce en diciembre de 1996 y no se hace público hasta mayo de 1997, cuando el señor Asensio va al Congreso, en teoría, para hablar de la ley del fútbol y acaba hablando de este asunto. El presidente de Antena 3, Antonio Asensio, dio hoy nombres y apellidos a su acusación de que fue amenazado por la firma del acuerdo con Canal Plus. Dijo Miguel Ángel Rodríguez, portavoz del gobierno, y puso como testigos a Oneto, Hermida y Campo Vidal. Bueno, pues me llamó Miguel Ángel Rodríguez, que entonces era portavoz del gobierno. Me envió el mensaje de que le dijera a Antonio Asensio que de cierto modo había firmado con eso su sentencia de muerte y que aunque tuviera escolta, el gobierno tenía mucho más policías que él. Y eso que no se sabía, se le ocurre destaparlo a Felipe González en una conferencia en México, y a partir de ahí se hace público, y a partir de ahí es cuando se monta el gran escándalo, y tiene que comparecer Antonio Asensio en el Congreso de los Diputados a explicar todo. Señor Miguel Ángel Rodríguez, desde el Palacio de la Moncloa, 24 de diciembre, más o menos son primera de la mañana. Bueno, pero usted le dijo al señor Oneto que el señor Asensio podría ir a la cárcel como no rompiera su contrato con Polanco. Dígame que no. Pues mire, en una conversación con ¿usted conoce al señor Oneto? Hace muchísimos años, señor Rodríguez. ¿Usted sabe cómo se habla con el señor Oneto, de compañero a compañero? Digo, ¿usted sabe que el rito, el protocolo no existe? A la pregunta que le he formulado solo espero que me diga no, señor Rodríguez. ¿Usted le dijo al señor Oneto que el señor Asensio iba a ir a la cárcel si no rompía su contrato con Polanco? Dígame solo que no. Pero, ¿y por qué me hace desvelar conversaciones privadas? Es que no quiero llegar a ese punto, Iñaki. Es que, entonces tengo que revelar el resto de la conversación. O sea, que usted pudo hacer una cosa parecida a la amenaza, respondida por una cosa parecida a la amenaza por parte del señor Oneto. ¿Y por qué no lo pone usted al revés? Y si el Grupo Z o Antena 3 de Televisión hubiera aceptado las indicaciones respecto a cómo tenía que hacer los negocios nuestro editor, que llegaban desde el gobierno, creo que tampoco habríamos sido amenazados por nadie. Oye, ¿por qué no denunciasteis? Yo te prometo que si a mí un miembro del gobierno me amenaza con meterme en la cárcel, es que no pasan ni 24 horas que lo pongo en la portada del periódico. ¿Por qué no lo denunciasteis? Pues es muy sencillo, lo ha explicado el protagonista. Ha intentado tener el sentido de la responsabilidad de acordarte, acordarse 6 meses después, que hace 6 meses me amenazaron. La famosa historia de que un presidente de una cadena, el señor Asensio, que hablamos antes, aparezca en el Congreso de los Diputados para decir que se ha sentido amenazado por usted. España, yo creo que desde el punto de vista de libertad de expresión se estaba jugando mucho esos años. Me da un poco apuro decir que defendí la libertad de expresión en España, pero defendí la libertad de expresión en España. Si hubiera claudicado, no las amenazas que yo hacía, sino las que me hacían, el mapa de prensa en España hubiera sido completamente distinto. Pero me empeñé, la verdad es que me empeñé, porque así lo quería el presidente del gobierno, si no sería imposible. Aznar estaba empeñado en crear competencia, que haya competencia. Probablemente lo que más hizo daño a don Miguel Ángel Rodríguez fue el programa satírico del Grupo Prisa, Las Noticias del Guiñol, de Canal Plus, donde a partir de ese momento siempre lo caricaturizaron como alguien que se dedicaba a amenazar por teléfono a otras personas. Amenaza Rodríguez, dígame. Confía en Rodríguez, verá cómo sus problemas desaparecen. No se preocupe, nosotros tenemos más guardaespaldas que él. Y dile al hijo puta de tu jefe que va a acabar en la cárcel. ¿Me oyes? ¡No te escaparás tan fácilmente! ¿Dónde está Rodríguez? Sí, que te quede bien claro y díselo a tu jefe. ¡Vais a acabar en la cárcel! Un año después de aquel incidente, don Miguel Ángel Rodríguez fue destituido como secretario de Estado de Comunicación del gobierno. Dejaría la política y se centraría en la función de tertuliano.
más de 10 años después, dejaría la función de tertuliano para volver a ser director de comunicación, en este caso de la mencionada doña Isabel Díaz Ayuso. A partir de hoy no tengo otra obsesión en mi vida que acabar con Vox. Me queda la duda si ante lo que le ha pasado al señor Martínez Bares, el señor Miguel Ángel Rodríguez o el señor Toni Bolaño habrán sentido algún tipo de flashback, porque parece que para algunos directores de comunicación parte de su trabajo es coger el teléfono y amenazar a los rivales. Lo que no ha envejecido muy bien es el titular ese del diario El Mundo, donde decían que el señor Martínez Bares iba a ser el Iván Redondo de la Ayuso extremeña. Y digo que no ha envejecido muy bien porque el señor Iván Redondo es verdad que fue destituido, pero después de haber llevado primero al señor Pedro Sánchez a ganar las primarias por el control del PSOE y luego a don Pedro Sánchez a ganar la presidencia del gobierno. Igual que el señor Miguel Ángel Rodríguez puede presumir de haber llevado al señor Aznar a la Moncloa y a la señora Díaz Ayuso a la Puerta del Sol. Mientras que el señor Martínez Bares deja de ser el director de estrategia de la señora Guardiola cuando ésta aún no ha llegado a ser presidenta de Extremadura, si es que llega a serlo. Porque salvo que resucite, su función será tan fundamental como la que tuvo don Pablo Montesinos como director de estrategia de don Pablo Casado. Y yo entré en la política porque creo que Pablo Casado va a ser el mejor presidente del gobierno de España, pero...